Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. Pobreza en Centroamérica. ¿Cuán serio es el problema? ¿Es lo mismo la pobreza en Panamá, en Costa Rica, que en Nicaragua, en Guatemala, Honduras, El Salvador? Es un tema recurrente en la política de los dirigentes de diversas agrupaciones y tema recurrente en las campañas políticas, pero ¿cuál es la dimensión de este problema en uno y otro país? Vamos a analizar el tema hoy con expertos, particularmente de dos entidades muy prestigiosas que le han dedicado mucho tiempo a este asunto. Me refiero al programa nacional, al PNUD, famoso programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y a el Estado de la región. Nos acompaña en nuestro estudio el señor Alberto Mora, experto del informe del Estado de la región. Bienvenido, don Alberto. Buenos días, ¿qué tal? Nos acompaña también desde Panamá don Martín Fuentes, a quien le damos la bienvenida del PNUD en Panamá. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Y también nos acompaña el señor Pablo Sauma del PNUD en Costa Rica. Mucho gusto saludarlo, Pablo. Buenos días. Tal vez empecemos por usted, don Martín. ¿Hay alguna similitud, algunos datos comunes a lo que es la pobreza en un país y en otro? En el caso de Panamá, digamos, a diferencia del resto de la región, la situación ha sido un poco diferente, porque, digamos, el contexto de crecimiento económico ha generado una situación que la pobreza esté más concentrada en áreas indígenas. Por ejemplo, Panamá ha descendido su población rural a alrededor del 34%. Y ahí es donde están principalmente focalizada la pobreza y en las comarcas indígenas. En el caso de otros países que conozco, como en el caso de Honduras, la pobreza es aún más alta, dado que la población rural todavía es importante, el tamaño de la familia, el número de hijos, por ejemplo, es significativo. En el caso de Panamá, las tasas de fecundidad han estado reduciéndose, entonces la pobreza ha estado teniendo un contexto más urbano que en el resto de la región. Don Alberto, tal vez si usted me pudiera focalizar, digamos, regionalmente, ¿cuáles son las zonas en las que, digamos, podemos graficar, identificar las áreas más vulnerables en cuanto a pobreza en toda la región, partiendo del supuesto de que hay diferentes realidades, como la señalaba don Martín? Claro, la primera distinción al analizar la situación de pobreza en Centroamérica tiene que ver con la magnitud de esta problemática. En los países del llamado CA4, fundamentalmente en Guatemala, en Honduras y en alguna medida en Nicaragua, la pobreza, pese a que ha disminuido durante la última década, aún se ubica o afecta entre el 50 y el 60% de la población. Y en una situación distinta están los países del sur de la región, fundamentalmente Costa Rica y Panamá, con magnitudes cercanas al 20% de los hogares. Esta es como la primera distinción que habría que hacer a la hora de analizar la situación a nivel regional. Lo otro tiene que ver con una dinámica más territorial a lo interno de los países. Y es que si analizamos el mapa de la pobreza de Centroamérica, podemos reconocer con cierta facilidad que los territorios en los cuales este fenómeno es más grave se ubican fundamentalmente en las zonas fronterizas y las zonas costeras. Lo vemos en mapas que hemos publicado en el informe del Estado de la región, lo cual hace ver o llama la atención sobre el tipo de oportunidades y el estilo de desarrollo que han seguido los países, donde el dinamismo económico ha estado y las oportunidades sociales que genera, pues han estado concentradas fundamentalmente en el centro de los países, alrededor de las ciudades capitales. Don Pablo, el PNUD, yo conozco bien algunos de los estudios que ustedes han realizado, incluso he colaborado en alguno de ellos. ¿Es que no atienden los gobiernos las sugerencias o los diagnósticos que hacen ustedes? Sí, realmente aquí es importante y muy brevemente explicar que el tema, la pobreza,
tiene dos formas principales por la cual se concibe, que uno es la pobreza como una situación de ingresos insuficientes, o sea que a las familias, a los hogares no les alcanza para sus ingresos para satisfacer las necesidades, y otro es por necesidades básicas insatisfechas, donde se consideran un conjunto de necesidades básicas, entiéndase agua potable, acceso a la educación, saneamiento, vivienda en buen estado, sin hacinamiento, etcétera. Y entonces, dependiendo de cuál de estas dos concepciones estemos utilizando, así es la solución. En el caso de la pobreza por insuficiencia de ingresos, generalmente se relaciona con las actividades que tradicionalmente generan ingresos muy bajos para los hogares, entiéndase en la parte agrícola, los ingresos del campesinado, del pequeño campesino, del jornalero, en la parte informal no agropecuaria de los cuentapropia, que son empleos autogenerados y que apenas les generan ingresos de subsistencia, y entonces esto requiere una solución que incluye la formación profesional, la capacitación, los mejores empleos, etcétera. Y por el lado de las necesidades básicas insatisfechas, de inversión social en términos de llevar agua potable, saneamiento, la cobertura educativa, etcétera. Entonces realmente se conoce cuáles son los problemas, cuáles son las causas, y el tema, lo que falta son las decisiones de inversión, de generación de empleo, y ahí en el caso de la generación de empleo esto depende mucho de la situación económica también, ¿verdad? Porque hay una relación entre el crecimiento económico y la generación de empleo. Entonces hay un margen de maniobra importante. Don Martín, acaba de haber elecciones en Panamá, se vislumbra un cambio, ¿hay va a haber alguna incidencia en cuanto a las cifras que se manejan ahora y lo que se puede hacer de cara al futuro? Lo que hemos visto es que ha habido un periodo de alrededor de 6, 7 años de crecimiento económico acelerado. Esto ha generado, como comentaba Pablo, condiciones propicias para mejores empleos e ingresos. Como comentaba inicialmente, la población de Panamá se ha estado concentrando en el área metropolitana y ciudades intermedias. Por lo tanto, ese esquema de mayor empleo, mejores salarios, ayudó en la reducción de la pobreza. Pero hemos visto que ya a partir de un año la tendencia de reducción se ha empezado a ser mucho más lenta. Pensamos que ya ese modelo de crecimiento, de reducción de la pobreza por crecimiento económico está estabilizando. Probablemente requiere ahora una política social mucho más focalizada. Hay sectores que no han accedido al empleo necesariamente, o el tema de los programas sociales que existen en Panamá. Ha habido dificultades para lo que se llama corresponsabilidad, es decir, además de dar un bono, poder asegurar servicios de salud, educación en todas las áreas. Y eso ha tenido dificultades en su implementación, y creemos que ahora es necesario entrar en ese núcleo que llamamos núcleo duro de pobreza, donde la oferta de empleo no está llegando y los servicios públicos tienen una baja cobertura. Por lo tanto, podría haber no digamos que va a haber un retroceso, pero sí un avance más lento y probablemente mayor esfuerzo en términos de calidad de los servicios públicos y básicos para la población en pobreza. Vamos a ir a un corte y regresaremos para ver qué estamos haciendo en Centroamérica, cómo está respondiendo la institucionalidad a este problema de la pobreza en la región.